Congreso en Filosofía Moral del Duelo y vamos a tener a José Manuel Laraya García con Duelo y Predicción. Y por favor, ¿puedes compartir pantalla? ¿Comienzo? Sí, adelante, ya puedes comenzar. Perfecto. Primero que nada, agradecer a Rocío y Francisco que nos invitaron acá a Zacatecas y a pensar sobre el duelo. Yo nunca antes había pensado sobre el duelo y lo encontré súper entretenido. Hay un montón de problemas ahí que todavía no se exploran y que sin duda voy a seguir investigando. Bueno, cambié un poco el título de la presentación. Se llama Personas extendidas, predicción narrativa y receptores 5HT2A, los mecanismos neurocognitivos del duelo y su medicación. Claro, mi presentación va a ser mucho más tosca, digamos, y a ras de piso que todas las sutilezas que presenta Rocío y Francisco. Son muy pocas láminas también. Y voy a estar, aunque va a ser todo esto muy, digamos, ¿cómo decirlo?, a ras de piso y tosco, ¿no? De todos modos van a haber cuestiones normativas en juego, pienso yo, ¿no? Sobre todo si voy a estar hablando o recomendando que el duelo tiene que ser medicado. El duelo patológico, digamos, ¿no? Porque hay alguna gente por ahí que piensa que el duelo común y corriente tiene que ser medicado también. Entonces, démosle. Entonces, primero, poner el dedo al explanandum, ¿no? Poner el dedo al fenómeno. No, primero el plan, perdón. Por eso uno hace diapositiva, ¿no? Acordarse el orden. Entonces, lo primero que voy a decir es que el duelo, a diferencia de las emociones típicas, digamos, que a quienes nos interesan estos temas estudiamos, el duelo es un proceso emocional complejo, ¿no? Que está hecho de otras emociones, que esas otras emociones a su vez pueden ser complejas también, etc. Pero tal vez las emociones comunes y corrientes o las típicas que estudiamos también puede que sean un proceso, pero en el caso del duelo eso es una cuestión que es mucho más saliente y no por nada ha aparecido en cada una de las presentaciones que hemos tenido nosotros acá en el taller. Esto es un acuerdo, digamos, que tenemos todos al parecer que el duelo es un proceso. Debo decir que, bueno, el duelo duele, se siente mal, pero es beneficioso, ¿no? Es algo bueno que pasemos por este proceso, ¿no? Cuando tenemos una pérdida. Entonces ahí me pregunto, ¿qué es lo que ocurre en el duelo que culmina en algo beneficioso, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo del duelo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de una persona o en el sistema cognitivo, afectivo de una persona cuando está pasando por un proceso de duelo? ¿De qué se trata fundamentalmente eso? Y ahí vamos a entender por qué es beneficioso, digamos, ¿no? Yo lo que voy a decir ahí es que el duelo se trata de la disrupción y consecuente revisión de la representación que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entendí esta representación de nosotros mismos como una narración, digamos, ¿no? Una autobiografía. Hoy voy a presentar evidencia empírica y fenomenológica que soporta, digamos, esta visión acerca de qué se trata esto del duelo. Y luego voy a, dado el hecho, digamos, de que el duelo es algo súper difícil, ¿no? Sobre todo en edades avanzadas, voy a recomendar su medicación, ¿no? Y qué tipo de medicación es especialmente recomendable. Eso. Entonces, primero, todos han estado hablando acá de duelo frente a la muerte de un ser querido, ¿no? Pero yo voy a estar hablando del duelo en general, ¿no? Para todos los tipos de casos de duelo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, duelos cuando una mujer embarazada además pierde a su niño en el vientre, ¿no? Ahí hay un duelo, ¿no? Había una concepción acerca de su biografía, una visión acerca de lo que era ella en relación al futuro y sus relaciones afectivas con otras personas, que de pronto desaparece, se irrumpe ese trozo de ella misma, y tiene que revisar quién es ella para poder funcionar en el mundo, digamos, ¿no? Muchas veces eso no pasa, digamos, como les voy a comentar, y las personas quedan simplemente incapaces de seguir funcionando en el mundo propiamente, ¿no? También tenemos casos que no tienen nada que ver con la muerte, en sentido literal de duelo. Por ejemplo, los cambios de vocación, ¿no? Uno toma una vocación y las circunstancias de la vida, digo, no una profesión, sino que una vocación, ¿no? Algo que uno decidió desde niño, ¿no? Yo, no sé, para ponerme autobiográfico, yo estudié música antes que filosofía, desde niño iba a ser músico, todo lo que hacía giraba en torno a esa idea, era una idea central de mi
concepción de mí mismo, no hacía deportes porque podía romper mis dedos, ese tipo de cosas, ¿no? De pronto las circunstancias de la vida me llevan a estudiar filosofía porque necesitaba mucho dinero, ¿no? Entonces, me tengo que hacer millonario y entonces yo no voy a entrar a filosofía. Entonces eso cambió todo, ¿no? Ahora fue como una pequeña muerte, ¿no? Entonces abandono una autobiografía, abandono una narración acerca de mí mismo y tiene que ser reemplazada por otra, ¿no? De modo que pueda seguir interactuando. También las rupturas amorosas, ¿no? Tenemos un plan de vida con una persona, tenemos un pasado juntos, lo que también corre, pienso, para las naciones, ¿no? Hay una historia conjunta y de pronto las naciones se dividen en dos, ¿no? Y dejan de compartir una historia hacia el futuro, ¿no? Y también hay un duelo, hay una pérdida de una descripción acerca de nuestra propia historia que se ve de pronto disrumpida, no sé si es esa palabra, y luego tiene que ser revisada, ¿no? Reestructurada, si quieren. O también, un caso poco mencionado, que es el duelo que experimentan los cuidadores ante las personas que están en demencia o Alzheimer, ¿no? Acá no hay ninguna muerte, ¿no? En un sentido literal, pero las personas empiezan a dejar de ser las personas que ellas eran, ¿no? En el caso de demencia, Alzheimer y enfermedades neurodegenerativas en general, y las personas que están a cargo de estas personas experimentan un duelo, aun cuando digamos, la persona sigue viva ahí. Pero lo que se está yendo es esa narración con la que yo interactuaba antes y que formaba parte también de mi propia narración, ¿no? Entonces, ese es el fenómeno, de eso se trata el duelo, esos son casos más o menos típicos de duelo, distintos de la muerte de un ser querido cercano, digamos, que ha estado a cargo de nosotros y todo eso. Y ahora, bueno, el duelo, como estamos todos de acuerdo acá, parece es un proceso emocional complejo, ¿no? Goldie enfatiza eso, Radcliffe enfatiza eso también, ¿no? Entonces, a diferencia de cómo entendemos típicamente las emociones, en filosofía de las emociones, hay gente que piensa que las emociones son un feeling. El duelo no es un feeling, ¿no? Otra gente que piensa que las emociones, como el miedo, es un juicio. El duelo no es un juicio tampoco, ¿no? Tampoco es una percepción. Hay gente que piensa que las emociones son una percepción, pero el duelo tampoco es una percepción, sino que es una cuestión que es especialmente característico del duelo que transcurre en el tiempo. Durante un tiempo más o menos prolongado, y durante ese tiempo un montón de emociones tienen lugar, ¿no? Tenemos las 5 etapas clásicas, etcétera, ¿no? Estas 5 etapas clásicas, ahí revisada la literatura, y es digamos, un hallazgo, digamos, de finales de los 60, y al parecer no ha sido demasiado revisada esa idea. Pero asumamos que es verdad, y que estas distintas etapas existen, y que no tienen un orden serial predeterminado, sino que interactúan de modos no lineares en el tiempo, ¿no? Asumamos que esto así, parece que estamos todos de acuerdo, ¿no? La medida en que un proceso tiene un comienzo y un fin estereotípico. Típicamente lo que se encadena el duelo es una pérdida de alguien especialmente importante para nuestra autobiografía, y lo que tenemos que hacer durante ese proceso es reconstruir nuestra propia autobiografía. Pero como todo proceso que tiene un comienzo y un fin estereotípico, ese proceso se puede ver interrumpido y no llegar a su término, ¿no? En esos casos vamos a tener patologías, ¿no? Ahora lo que quiero enfatizar también es que no es que el duelo sea algo doloroso y que a pesar de esto vale la pena tener el duelo, cuando yo digo que el duelo es algo beneficioso. Por ejemplo, beneficios como beneficios epistémicos, ¿no? Cuando hacemos un duelo bien, digamos, adquiero conocimiento acerca de quién yo soy ahora, digamos, ¿no? En este nuevo momento de mi vida, ¿no? Ese es un beneficio epistémico. Hay beneficios psicológicos, si hago el duelo bien, si vivo el duelo bien, puedo volver a funcionar, etcétera, ¿no? Lo importante acá, respecto del duelo, es que el duelo se sienta mal no es algo especialmente relevante para entender el fenómeno del duelo. Lo que es relevante es que es beneficioso. Y es beneficioso, lo que yo quiero explorar acá, más allá de la cuestión epistémica, es la cuestión psicológica. Es beneficioso porque permite a la gente que vuelva a actuar en el mundo tras una pérdida de naturaleza tal que la abate y que disrumpe su propia identidad. Si es que no hacemos el duelo bien, simplemente no vamos a poder funcionar bien en el mundo, ¿no? Tenemos patologías asociadas a eso, ahí las voy a mencionar un poco. Entonces, acá. Entonces el duelo hace una contribución causal al bienestar de una persona al permitirle come to terms con su pérdida, ¿no? Los procesos de duelo normal
Parecen buenos porque permite a las personas superar una pérdida y formar nuevos apegos, ¿no? Como lo pone Koppelman en el 94. Eso es lo central del duelo. Yo creo que si queremos entender el duelo, eso es lo que hay que mirar, más que si se siente bien o mal, ¿no? O eso es lo principal, ¿no? Entender que se siente bien y mal. Es interesante ver una vez que entendemos cuál es el rol funcional del duelo, ¿no? Por qué animales como nosotros, digamos, pasamos por este tipo de procesos, ¿no? Entendemos su función y ahí vamos a poder entender mejor qué es lo que está haciendo el sentimiento negativo y positivo, ¿no? Pero eso viene después. Entonces, bueno, tenemos que ir un proceso, no obstante, el mal funcionamiento del mecanismo del proceso del duelo, ¿no? Este proceso no llega a fin, digamos, a su fin estereotípico apropiado, digamos. El mal funcionamiento del mecanismo del proceso del duelo es más común de lo que hiciéramos, tiene una prevalencia gigante, ¿no? No puse acá las referencias, pero es algo que ocurre muy a menudo, ¿no? Tenemos desórdenes como el duelo prolongado, el duelo agudo, que bueno, es más o menos lo mismo que el duelo complicado, etc., ¿no? Es especialmente prevalente en edades avanzadas, ¿no? Ahí puede comentar algo al respecto. Entonces, la pregunta que cae de cajón ahora es: ¿qué es lo que ocurre en el duelo que culmina en algo beneficioso, ¿no? Algo que es bueno para la gente? O puesto de otro modo, ¿no? ¿Qué es lo que deja ocurrir en el mal duelo que resulta en algo desadaptativo para la gente, ¿no? Que no le permite, digamos, seguir funcionando en el mundo? ¿En qué consiste el duelo, en definitiva, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo? Lo que yo me parece es que es lo que decían antes, ¿no? El duelo se trata de una disrupción y consecuente revisión de la representación del self social, ¿no? Lo de social, claro, lo podemos poner un poco entre paréntesis porque hablamos que también uno puede tener duelo por la pérdida, digamos, de una parte del cuerpo, un tenista, etc., ¿no? Pero típicamente ocurre esto en contextos sociales y es lo más relevante al parecer, ¿no? Entonces la idea es que la pérdida de una parte, digamos, central, nuclear de nuestra idea acerca de nosotros mismos, nos obliga a hacernos de nuevo, a reidentificarnos con una historia en la que lo ya definitivamente perdido, si bien aún se valora, ya no forma parte de nuestra propia identidad. Ya no soy quien soy, ¿no? Este es el problema que nos plantea el duelo. Ya no soy quien soy. Entonces, ¿quién soy? Esta idea me parece primero intuitivamente plausible, ¿no? Si miramos los casos que ponía adelante, por ejemplo, el cambio de vocación es muy claro, ¿no? Cuando cambiamos de vocación y experimentamos ese duelo, se trata justamente de que la idea que teníamos acerca de quiénes somos nosotros y la historia que viene por delante cambia. Ya no es verdadera acerca de nosotros mismos, entonces debe ser revisada por una mejor hipótesis acerca de quiénes somos nosotros, ¿no? Y contrastarla, digamos, con el mundo, ¿no? Las ideas que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos tienen impacto en el mundo, ¿no? Y eso genera efectos en la periferia sensorial y podemos ir de ese modo testeando, confirmando y sambiguando hipótesis acerca de quiénes somos, ¿no? Por ejemplo, alguien que piensa que es un hombre bellísimo, ¿no? Va caminando por la calle, y bueno, si yo soy un hombre bellísimo, al caminar por las calles de Zacatecas, las mujeres se deberían dar vuelta a mirarme, ¿no? Pero voy caminando por las calles de Zacatecas y ninguna mujer se da vuelta a mirarme, la hipótesis de que soy un hombre hermoso, digamos, se ve refutada y tengo que revisar, ¿no? En ese sentido, ¿no? También si pensamos en el caso de una mujer que pierde a su hijo en el vientre, ¿no? En ese caso también tiene una historia hacia el futuro, acerca de quién es ella, cuáles son sus relaciones, etc. Esa visión acerca de ella misma se pierde y debe revisarla, ¿no? Etc. También esta idea refleja aspectos claves de la fenomenología del duelo, ¿no? Según la descripción de Fuchs, que este es un psiquiatra que trabaja en fenomenología y psiquiatría con esta típica escuela fenomenológica de Heidelberg, ¿no? Él lo pone de esta forma: en el duelo, el sujeto experimenta una ambigüedad fundamental, ¿no? Esa ambigüedad que conversamos ayer, ¿no? Afectiva, digamos, entre dos mundos en el que él vive. Una pérdida de un mundo compartido y de hábitos compartidos, dejando a la persona que tiene el duelo, digamos, con indicaciones que están por todos lados de la ausencia y también de la contracción de su propio self. En lo que respecta a la temporalidad, hay una separación de dos líneas de tiempo, a saber, un pasado que todavía avanza y un presente alienado, ¿no? Que se vuelve más y más desincronizado. Finalmente, una presencia como sí del fallecido, que la persona que está en duelo continúa sintiendo y a veces percibe, ¿no? Llevando a un conflicto afectivo cognitivo entre dos realidades experimentadas.
El proceso de transformación del duelo es entonces analizado como un ajuste gradual de la pérdida, finalmente permitiendo la reintegración de estas realidades conflictivas, ¿no? La transformación del mundo se acompaña por una alteración del sujeto que se vuelve un acertijo para sí mismo, ¿no? Y en un sentido no se reconoce al mismo, ya no se reconoce al mismo, ¿no? Entonces, en el caso del duelo, las descripciones fenomenológicas que tenemos disponibles sugieren esta idea que hay una alienación del mundo y de mí mismo, ¿no? Que es justamente lo que estaba describiendo. Por otro lado, tenemos un montón de ideas empíricas que soportan esta idea, ¿no? Los filósofos, cientistas cognitivos, etcétera, los investigadores en general que le interesan estos temas, hacen esta distinción entre el self narrativo y el self mínimo. El self mínimo es esta representación que tenemos momento a momento, digamos, de nuestro cuerpo, de nuestro sentido de corporalidad, de nuestro sentido fisiológico, etcétera, ¿no? Y tenemos el self narrativo, que es básicamente esta autobiografía, ¿no? De más alto nivel, prolongada en el tiempo, que le da coherencia, digamos, a estas experiencias momento a momento. No son dos self separados, ¿no? El self narrativo hace predicciones acerca del self mínimo, ¿no? ¿Sí? Lo que yo le decía antes. Si yo tengo la hipótesis de que soy el hombre más fuerte del mundo, digamos, y veo una montaña y digo, la voy a subir, y me canso a los 5 segundos, bueno, esa experiencia fisiológica falsea esta narración, ¿no? Entonces tiene que ser ajustada. Hay un constante loop informacional de ida y vuelta entre estos dos selves, ¿no? Que en realidad es uno, somos nosotros, ¿no? El self narrativo, hay un montón de evidencia que muestra que que lo que se conoce como la Default Mode Network es central para estas representaciones. Esta es una región que se puso de moda, digamos, es como un gran hallazgo de la ciencia cognitiva, de la ciencia cognitiva de los 2000, digamos. Se trata de un grupo de regiones que actúan en conjunto, que están activas justamente cuando estamos libres de toda tarea, ¿no? Cuando estamos en descanso, digamos, ¿no? Mientras que el self mínimo, la Salience Network es fundamental para estas representaciones. Salience Network ocupa regiones límbicas más de bajo nivel, amígdala, qué sé yo, ínsula anterior, corteza cingular anterior, y esas regiones, ¿no? Interoceptivas típicamente, ¿no? Me voy a centrar acá en el self narrativo, que es el que me parece más relevante a mí, ¿no? Esta representación de nuestra autobiografía, ¿no? Bueno, y cuando miramos qué es lo que pasa en la cabeza de las personas cuando están en procesos de duelo, lo que encontramos es que justamente la Default Mode Network está importantemente implicada, ¿no? En todos los estudios recientes al respecto. La Salience Network también es la que, de hecho, aparece más implicada en este tipo de estudios, pero me estoy concentrando en el self narrativo ahora, ¿no? Pero es importante, ya hablo un poco de la verdad aproximada a esta idea del loop constante, de mutua influencia entre el self narrativo y el self mínimo, ¿no? Bueno, todo esto que he estado diciendo, esa es más o menos la idea que tengo, ¿no? Pero tiene unas premisas acá que están funcionando, ¿no? Y no sé si las detectaron ya. Una es que otras personas, en sentido literal, pueden formar parte de nuestra propia identidad, de nuestra propia autobiografía, ¿no? Estoy asumiendo algo así como una idea del self extendido, ¿no? Esta idea que el sistema cognitivo de nosotros, cognitivo efectivo, puede rebasar los límites de la piel, ¿no? Y extenderse a dispositivos físicos o humanos, o no humanos, digamos, vivos también, que están más allá de nosotros, ¿no? El típico caso de Otto con su celular que todos conocen, ¿no? En vez de un celular puede ser la cabeza de otra persona también. Hay algo así como el self socialmente extendido. Eso estoy asumiendo. Estoy asumiendo que como otra persona, en sentido literal, forma parte de quien yo soy, cuando esa persona ya no está, una parte de mí, en sentido literal, ya no está. Y tengo que arreglármelas ahora en reconstruir una nueva identidad, estando, digamos, amputada parte de mí. Y otra premisa, bueno, y esta premisa ya la dije, ¿no? Que el self relevante acá es una narración, es una representación autobiográfica, ¿no? ¿Cómo entiendo esta representación autobiográfica? De la misma manera en que, como lo comentaba antes, esta es una representación, es una hipótesis acerca de nosotros mismos, de quiénes somos. Como así en las teorías científicas hay hipótesis que son más centrales y otras que son más periféricas. Y por lo tanto estamos dispuestos a sacrificarlas, ¿no? Con tal de salvar el corazón de la teoría, digamos. En el caso de nuestra teoría autobiográfica, pienso que ocurre lo mismo.
Hay ciertas hipótesis acerca de quién nosotros somos, que son más centrales, mientras que otras son más periféricas. Esa es la idea, ¿no? Tenemos un duelo devastador cuando aspectos centrales de nuestra hipótesis autobiográfica se pierden, y tenemos duelos más livianos cuando representaciones más periféricas de quién somos se pierden. Entonces, la idea, para resumirlo, y voy a tratar de decir esto de la forma más coloquial posible, ¿no? La idea es que durante el duelo, al perderse una parte de nuestra identidad, nuestro modelo de self, esto es nuestra hipótesis de self, o nuestra representación de nosotros mismos, ya no predice o ya no explica lo que está ocurriendo en todo nivel de interacciones, ¿no? Como, usar un ejemplo fácil, como el de la hipótesis de que soy el hombre más bello de Zacatecas, ¿no? Esa hipótesis hace ciertas predicciones acerca de cómo se deberían comportar las mujeres de Zacatecas cuando paso por la calle, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Cuando ya tenemos una mala hipótesis acerca de quién nosotros somos, porque perdimos parte de esta autobiografía, empezamos a no funcionar, porque empezamos a hacer predicciones que simplemente no aparecen, ¿no? No aparecen después, los datos no la confirman, digamos. Entonces hay un error de predicción. Tenemos un modelo de nosotros mismos, una idea, una hipótesis acerca de quién yo soy, pero que empieza a no predecir las interacciones que tengo. Hay una diferencia ahí entre lo que yo espero acerca de mí mismo y mis interacciones y la realidad. Eso genera, gatilla, es un error de predicción. El error de predicción, cuando no se puede apagar o no se está pagando en el lapso de tiempo, en las tasas que nosotros quisiéramos, eso se siente mal, ¿no? Eso da lugar a la valencia negativa. Entonces, tenemos este error de predicción que se siente mal y tiene que ser apagado, ¿no? Este error de predicción por una mejor hipótesis acerca de quién nosotros somos, ¿no? Tenemos que actualizar nuestra hipótesis, nuestra teoría acerca de nosotros mismos, considerando que el otro ya no está ahí, ¿no? Entonces, podemos entender las etapas clásicas, estas distintas emociones que se desenvuelven no linealmente entre ellas durante el duelo, como simplemente estrategias de distinto tipo para reducir o apagar esta discrepancia entre lo que mi teoría de mí mismo predice y lo que la realidad me sopla al oído, digamos, ¿no? Ahora, la patología del duelo, yo no defiendo acá la idea de que el duelo normal es patológico, hay gente que sí defiende la idea de que el duelo normal es patológico, yo creo que el duelo patológico es patológico. La patología acá ocurre cuando no se logra dar o construir o aprender, mejor, un nuevo modelo de self, ¿no? Entonces hay distintos caminos acá. Uno podría decir, bueno, no actualizo esta teoría, este modelo, dándole poco peso, ¿no?, poca fiabilidad a la evidencia en contra de este modelo previo que ya tenía, ¿no? Pensaba como idea provocadora, ¿no? Tal vez esto puede explicar la experiencia de fantasmas, ¿no? Cuando no podemos simplemente aceptar la idea de que la otra persona no está, le doy un montón de peso a esta hipótesis, disminuyo el peso que le doy a la evidencia en contra y puedo estar experimentando este tipo de fenómenos. Podría ser un camino para explorar. Otra forma en que la patología puede tener lugar es que el modelo se reconfigura de modo poco predictivo. Tengo que revisar mi hipótesis acerca de mí mismo, digamos que lo hago mal porque tengo problemas de aprendizaje, o depresión, o ansiedad, y no estoy prediciendo lo que debería predecir, ¿no? Entonces estoy con este constante error de predicción que hace que uno se sienta mal por un largo periodo de tiempo, porque el error de predicción persiste, y el malestar, digamos, yo asocio, digamos, sentirse bien con estar motivado a actuar, sentirse mal con la inmovilidad, ¿no? Entonces nos quedamos ahí tirados, digamos, como ocurren en las patologías del duelo comúnmente. Entonces, ¿qué hacer al respecto, no? Si la filosofía tiene que ayudarnos a vivir mejor, ¿no? Bueno, hay que medicarlo, ¿no? ¿Qué hacemos con las patologías? Las medicamos, ¿no? Las tratamos con terapias y con medicina. La idea acá, bueno, es que el duelo es difícil, ¿no? No es fácil reconfigurar de modo efectivo tamaña representación de uno mismo, ¿no? Sobre todo en edades avanzadas, por declinación cognitiva, o sea, problemas de aprendizaje, ¿no? Es más difícil aprender una nueva hipótesis acerca de quién somos cuando tenemos problemas ya cognitivos, ¿no? Y también ansiedad y depresión, ya que esto implica amplias destrezas de aprendizaje, que es corregir el error en el largo plazo. Entonces, bueno, mediquémoslo, ¿no? ¿Qué hacer? Medicarlo. La idea es que no es que uno va a la farmacia, me da, por favor, aspirina, 2 píldoras de duelo y bloqueador solar, ¿no? Suena un poco frío y hipercientificista y todo eso, ¿no?
No es la idea, ¿no? La idea es esta, ¿no? Lo que he estado diciendo respecto del duelo, todo lo que he dicho acerca de lo del duelo, opera de forma directamente análoga a lo que hacen los psicodélicos en contextos terapéuticos, según lo que plantea Chris Lermay en su libro del 2021 sobre los mecanismos de los psicodélicos, ¿no? Y su uso en terapia. Lo que él plantea es que lo que hacen los psicodélicos es aflojar, si quieren resetear o aflojar creencias fundamentales acerca de nosotros mismos. Y una vez aflojadas estas creencias fundamentales acerca de nosotros mismos, estas hipótesis acerca de nosotros mismos, podemos reconfigurarlas en patrones positivos mediante terapia, ¿no? De modo que, digamos, construyamos una identidad propia más positiva, ¿no? Gente, lo que conocemos, digamos, es la evidencia más fuerte con alcohólicos, que tienen estas terapias psicodélicas, estados psicodélicos, se aflojan sus modelos de quiénes son ellos, digamos, soy este alcohólico inservible, que no tengo fuerza de voluntad, etcétera, modifican esa concepción de sí mismo con terapia una vez aflojadas estas creencias y no vuelven a beber, digamos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y interesantemente, digamos, esto es un campo nuevo, este es un libro del 2021, hay estudios iniciales que sugieren que esto es así, ¿no? Que el uso de psicodélicos ayuda un montón durante procesos del duelo, ¿no? Ups, me faltó una lámina acá. En realidad lo que he estado diciendo acá, oh, se perdió esa lámina, qué mal. No, pero en fin, la idea es esta, dado que lo que hacen los psicodélicos es directamente análogo a lo que hace el duelo, cuando el duelo no está logrando funcionar, la terapia psicodélica parece especialmente recomendable para tratar los problemas de duelo, a diferencia de otro tipo de mecanismos terapéuticos que no son tan directamente análogos a lo que hace los psicodélicos, el duelo psicodélico. Eso es la idea que tengo hasta ahora. Es que, no sé si sabéis pipetero, David. Ups. ¿Pasamos a los comentarios o...? Sí, sí. ¿Sí? Ok, entonces empezamos con Rocío. Bueno, José, lo que quería preguntarte sobre la primera parte donde hablas de o defines, no sé si pretende ser definición, pero el duelo como disrupción y consecuente revisión de la representación de nosotros mismos. Pensando en los casos que hace rato decías tú, no sé, ¿puedes cerrar tu micrófono, José? Porque se acerca. En los casos que decías tú hace rato de cuando el duelo se siente bien, pero yo pensaba, por ejemplo, en San Pablo también y su caída del caballo, que hay también una disrupción del yo, ¿no? Hay una disrupción de quién eres y San Pablo y su caída, la conversión de San Pablo, el que se cayó del caballo. ¡Ay! Si eres San Pablo, ¿no? San Pablo que... Sí, bueno, esta conversión... Sí, es una experiencia en donde San Pablo cae del caballo, tiene una revelación mística, se le revela la verdad completa y cambia su vida. Bueno, se convierte en San Pablo, ¿no? Antes era Pablo, digamos, y a partir de ese momento ya tiene una misión. Sí, o sea, era de cristianos y se vuelve un cristiano, ¿no? Pero ese es el momento y es también una disrupción del yo, entiendo yo, y pasaría mucho de lo que tú dices, no mucho de lo que tú dices, pero algo falta, que me parece que es parecido a lo que hace rato decía, si es gozoso, digamos, él no siente una pérdida, sino siente que ha ganado algo, ¿no? Uno podría pensar, bueno, ¿qué podías pensar? Porque supongo que aunque sea fulminante la transformación de la identidad, este reajuste de las hipótesis también se tendría que dar. O sea, te vuelves, Dios te habla lo que quieras, pero tienes que reconfigurar tus relaciones familiares y otras cosas, ¿no? ¿Qué faltaría ahí para distinguir cuando sí es duelo? Tú hablas de abatimiento, pero no sé, mencionaste por allí, o sea, nos abate, el duelo nos abate, creo que dijiste, ¿no? Y creo que es a mí me da la impresión de que hablar de
de que ese cambio, esa disrupción en la idea, en la representación de mí misma, tiene por supuesto que incluir abatimiento, y me parece que eso podría conducir hacia la idea de que lo eudemonista o algo similar es esencial, sino cómo distingue uno entre San Pablo feliz. Katia, ¿podrías desbloquear el micrófono, José? San Pablo no existió. Ya lo tiene. No, gran San Pablo. Sí, no es una definición, no es una definición de duelo. El duelo lo veo, si individuamos las emociones, o el duelo, que es una especie de superemoción, las individuamos en atención a su objeto formal. El duelo sería una pérdida de un aspecto central de nuestra autobiografía. Eso es. Que es básicamente lo que hubo acá, una disrupción y consecuente revisión de la percepción del ser social tras una pérdida de un aspecto central de nuestra autobiografía. Pero San Pablo vive esa pérdida, ¿no? ¿Cuál? Se convierte en esa pérdida, ¿no? No ¿Cuál es la pérdida? Es como el de cambio de vocación. Sí, cambio de vocación, pero que no se vive de ninguna manera como algo ni triste, ni negativo, ni doloroso, ni, digamos, es un cambio, pero no es una pérdida. Es un cambio, pero es una transformación. Bueno, sí es una pérdida, pero digamos, no en el sentido... Estaba pensando en San Agustín, en la conversión de San Agustín también, ¿no? Cuando se empieza a jalar los cabellos, ¿no? No muy sanamente, digamos, ¿no? Hay San Agustín, describe ese proceso como una pequeña muerte, ¿no? Hay una muerte de una persona anterior y aparece a la vida una nueva persona, ¿no? Yo diría que son duelos, casos limítrofes en que cuentan como duelo, no obstante son gozosos. Similar al caso de la pérdida del pene de una persona transgénero, ¿no? Donde uno deja una historia atrás, que es peor que la nueva historia. No obstante, no hay... Al ser peor que la nueva historia, no hay un sentimiento de valencia negativa, digamos. Por eso yo no estoy seguro que el dolor sea tan esencial para el duelo. Pienso que lo que es central es que tengo que rearmarme después de algo que no me permite funcionar, ¿no? Tal vez lo importante acá es funcionar, ¿no? El duelo nos hace disfuncionales. Cuando estamos en duelo, uno no va al trabajo, digamos, y se desenvuelve bien así sin más, ¿no? El duelo nos paraliza, nos abate. Ese es el caso de lo típico y tenemos que superar eso, ¿no? Pero hay casos en donde esa parte parece que se salta, ¿no? En casos de San Agustín, San Pablo, las personas transgénero que cambian sus genitales. Yo diría que son casos en los que la nueva historia, al ser mejor que la historia anterior, provoca que no nos sentamos mal, ¿no? No hay una pérdida ahí. O sea, hay algo que ya no está, pero no es una pérdida. Yo diría que son casos limítrofes de duelo, igual que el del transgénero. Son, y típicamente estos, los reborn, ¿no? Vueltos a nacer, ¿no? Somos San Agustín, ¿no? Y San Pablo. Los vueltos a nacer son gente que ha tenido que revisarse, son pequeños duelos y se describen a sí mismos como gente que murió y que volvió a nacer. También el ritual, digamos, del bautizo tiene que ver con eso, ¿no? Claro, después de someterse al agua y salir es como quien sale del útero, digamos, ¿no? Ese todo tipo de metáfora. Sí, yo nada más un comentario breve sobre esto del, digamos, como la pérdida gozosa, ¿no? Si el caso del transgénero, el cambio de profesión. A mí no me queda claro por qué siguen siendo casos de duelo y qué tienen en común, digamos, con los casos de duelo donde sí hay una pérdida dolorosa, ¿no? Lo que tienen en común es que entonces, hay una... ¿por qué podemos seguir llamando duelo también en estos casos de gozo, ¿no? Sí. Claro. Estaba pensando justo ahora estoy pensando en vuelta, que hay una diferencia entre pérdida y abandono. En los casos como San Agustín, San Pablo, la persona transgénero, son casos en donde se abandona una identidad y se reconstruye una nueva. En los casos de duelo hay una pérdida, no un abandono.
¿no? Eso podría ser una diferencia, ¿no? Una cosa es perder algo y otra cosa es abandonarla. Por ejemplo, yo puedo a propósito dejar este computador abandonado acá en Zacatecas porque ya no sirve, ¿no? Eso no es una pérdida, es distinto a que me lo roben. ¿Mm? Pero eso, ¿cómo contesta? El transgénero abandonó su identidad antigua, San Pablo abandonó su identidad antigua, no la perdió. A ver, pero estás introduciendo un nuevo concepto, ¿no? El de abandono. Sí. Pero la pregunta es, ¿qué tiene en común, digamos, el duelo que tú llamas a partir de, digamos, de un hecho gozoso al duelo de la pérdida dolorosa, ¿no? O sea, yo no veo por qué sigue siendo duelo estos dos casos. Yo creo que por eso podemos hacer la distinción entre abandono y pérdida. Los casos gozosos no cuentan como duelo porque son casos de abandono y no pérdida. Y los que llamamos duelo son casos de pérdida y no de abandono, ¿no? Como el caso del computador, ¿no? Yo abandono este computador acá en Zacatecas porque no sirve de nada. Eso no es duelo, es un cambio gozoso. Voy a tener un computador nuevo en el aeropuerto más barato, digamos, ¿no? El caso de transgénero abandona su historia anterior por una historia más positiva. Lo mismo que San Agustín, ¿no? Abandona su historia pecadora de gozador de los circos romanos, digamos, y aparece una historia más positiva. Abandona su vida anterior por algo mejor, digamos. Para él, digamos, muy equivocado, ¿no? ¿Por qué sí es duelo, digamos, lo de San Agustín? Cambió de opinión. No, con esta distinción entre abandono, entre esta distinción entre abandono y pérdida. Pero aún, al haber una revisión de quiénes somos, la gente está tentada a escribir eso como una muerte y un nuevo renacimiento, ¿no? Como les decía acerca de los renacidos y San Agustín y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente está dispuesta a hablar metafóricamente de eso como un renacimiento, una muerte y una vuelta a nacer? Bueno, porque tiene este componente de revisión que parece que es central para el duelo. Pero nosotros estamos inclinados a pensar que es negativo. Pero estos casos son gozosos. Bueno, la diferencia es entre pérdida y abandono. Eso puede ser, sí. O lo acabo de inventar, digamos, pero creo que funciona. Sí. Perdón, yo tengo un comentario. Por ejemplo, bueno, ¿no sería que de alguna manera nos viéramos también obligados, ¿no? Que tal vez la forma en la que reaccionamos es un poco más fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, si el ordenador no funciona, pues de alguna manera nos estamos viendo obligados a abandonarlo. O sea, ya es una decisión, pero de alguna manera nos obliga un acto externo, ¿no? Como a que también alguien nos abandone o podamos sentir ese abandono en una pérdida, en una muerte, pero de alguna manera nos vemos obligados y como hay un cierto apego, pues obviamente nos es mucho más difícil tomar esa decisión de continuar, ¿no? De reconstruirnos. Sí, ¿me lo puedes decir de nuevo que no pude escuchar bien? Perdón. Ah, ok, perdón. Sí, ya me escucha, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, que de alguna manera yo creo que también, o sea, el vernos obligados, o sea, al final es vernos obligados a movernos, a hacer algo, ya está realmente la decisión en uno, ¿no? Que tanto seguimos apegados a cierto, pues sí, a cierta cuestión externa, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Si hay algo que ya no nos funciona, sí lo abandonamos, decidimos hacerlo porque pues vemos como que ese beneficio, ¿no? A que si alguien, una persona con la cual tenemos un mayor apego, muere, ¿no? También nos abandona, o lo podemos sentir como abandono, ¿no? Pues de alguna manera nos cuesta más trabajo el poder reconstruirnos, ¿no? Sí, ¿aló? Sí. Sí, yo creo que habría que... todo esto al parecer está dependiendo de la distinción entre abandono y pérdida. Yo creo que uno puede distinguir entre abandono positivo y negativo, ¿no? Cuando mi novia me abandona, digamos, eso ahí la perdí y me abandonó de forma negativa. Pero también cuando abandono el computador acá es un abandono positivo. No sé si hay alguna palabra en castellano para distinguir entre abandono positivo y negativo. Entre, bueno, dejar algo y abandonar algo, tal vez, ¿no? Si yo abandono a mi mujer, digamos. Eso es algo negativo, ¿no? Pero si yo, y para mí tal vez tengo que empezar de nuevo, ¿no? El abandono por la filosofía, ¿no? Uno podría distinguir, o sea, abandono todavía tiene ese componente negativo, pero tal vez uno puede distinguir entre abandonar y dejar algo atrás, digamos, ¿no? Como el computador, como quien deja el computador. Pero una cuestión yo creo puramente semántica, no me estoy refiriendo... El caso que describe lo que quiero decir es el del computador que lo dejo acá porque ya no me sirve, ¿no? Sí, soltar, dejar ir, ¿no? Dejar ir, tal vez, ¿no? Dejar ir. Sí. Habría que buscar una palabra, pero el fenómeno creo que es claro.
Bueno, también Francisco quería decir algo. Sí, gracias, Katia. Bueno, José, gracias por la plática, José. Bien interesante y muy rica en conceptos y como fértil para seguir pensando en cosas. Yo tengo un par de cuestiones. Una es, bueno, en general me parece muy bien que ayudemos a las personas afligidas, ¿no? Me parece que eso está bien, desde luego. Pero en ciertos casos de duelo, no estoy muy seguro hasta qué punto podemos hablar de algo así. En ciertos casos. Estoy pensando, por ejemplo, para ciertas personas la muerte de la pareja representa el fin del mundo, ¿no? De plano. Y no es tan infrecuente, pues, saber de casos en que muere la pareja y a las pocas semanas muere A avanzada el edad siempre, sobreviviente. porque es muy difícil aprender una nueva teoría acerca de uno mismo, aprender cualquier cosa, a avanzada edad. Sí, sí, sí. Pero me parece que eso es muy significativo acerca de la importancia del amor y del duelo, ¿no? De cómo están trenzados. Entonces, lo que yo quiero presionar es sobre esta idea de que hay duelos malos o duelos patológicos. Creo que el contraejemplo que te pongo podría hacernos pensar, pues, que no siempre está mal sufrir un duelo de manera, digo, hasta donde llegue, ¿no? Hasta donde llegue. Porque el mundo de uno se acaba, ¿no? Con la pérdida de una persona a quien uno quiere, pues se acaba todo, ¿no? Y no sé hasta qué punto eso sea realmente patológico. Me parece que a veces es algo, pues, muy valioso, como una expresión como muy profunda del amor, ¿no? Pero ciertamente hay casos en donde sí habría que orientarlo, Sí, quizá como tú hay una lo has discusión normativa ahí súper propuesto. difícil, ¿no? Si es que claro, el duelo patológico es duelo que una persona que ya no puede ir al trabajo, que ya no se relaciona con los amigos, que ya no ve a la familia porque murió el marido, cosas de ese tipo, ¿no? Nosotros desde afuera decimos eso es patológico, esta persona antes hacía estas cosas, y queremos que hay ciertas cosas que son buenas para las personas. O sea, hay una discusión gigante sobre patología mental, cuándo hay patología, cuándo no. Por ejemplo, Wilson muestra en un artículo que el duelo normal, el común y corriente, bajo la descripción de patología psiquiátrica, el DSM-4, califica como duelo, digamos, y tiene razón, digamos, al parecer. Entonces, hay toda una discusión acerca de qué cuenta como patología, como no, pero yo creo que cuando una persona ya no está pudiendo salir de la casa, ya no, no hace una vida como en general la entendemos rica o buena, queremos ayudarla, ¿no? Creo que hay un problema ahí de cuándo hay patología y cuándo no. Y si es que no sé, y cuestiones de autonomía también, ¿no? Tal vez es que el mundo se le acaba. Uno debería respetar la decisión de esa persona, simplemente dejarse morir. No sé. Pero Sí. mal, digamos, ayudémoslo. Bueno, y mi segunda... Sí, el mío está abierto, pero no sé si... Bueno, también el de José seguramente. ¿Por qué? Quítatelos. Bueno, mi segunda intervención es en el sentido que es la parte más nutritiva de tu ponencia, la más interesante, el uso de psicotrópicos justamente para remediar estos duelos negativos o malos, ¿no? Y bueno, yo empecé a leer un poquito de lo que tú has enviado, hablábamos un poco ayer, ¿no? De qué es lo que realmente funciona cuando uno consume un psicotrópico con la pretensión de remediar su historia, de recomponer su hipótesis, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay este asunto que me parece que en una visión pragmática como la que creo que defiendes tú, es muy interesante, ¿no? No importa qué, pero si funciona, adelante, ¿no? Que se consuma ayahuasca o lo que sea, si te sirve está muy bien. Pero yo quiero presionar sobre eso. ¿Qué es lo que realmente hace que funcione? Una pretensión tuya es, bueno, pues explicarnos qué es lo que sucede con el duelo, ¿no? ¿Cuáles, digamos, los mecanismos, ¿no? Entonces, en este esfuerzo de replantear la narrativa de uno, de rehacer la hipótesis y obtener un cierto grado de confianza en la predictibilidad de lo que vas a hacer ahora, cómo tu vida se reacomoda y uno puede entender que tienes ya nuevos proyectos, etcétera. ¿Qué es lo que realmente funciona? ¿Son elementos cognitivos? ¿Son elementos cognitivos? ¿Hay un cableado más o menos profundo del cerebro que no controlamos? ¿O es qué sé yo, supongo, impulsar aquello que ya traes, pero que está medio bloqueado por el duelo y la experiencia psicotrópica lo despeja y ya permites verlo más claramente? No sé si tú puedes elaborar un poquito al respecto. Gracias. Ahí está. Sí, esta es la idea. El mal duelo, ¿no? El duelo patológico, se trata de no lograr reconstruir una nueva historia, una nueva identidad positiva. Lo que hacen los psicodélicos son reconstructores de identidad. Eso es lo que hacen, fundamentalmente, o sea, en contextos terapéuticos. O sea, los beneficios terapéuticos que observamos, ahora con los psicodélicos, ahora digamos, tiene que ver, el factor explicativo principal, según Lerby, es que
el self se reconstruye, ¿no? Entonces, si uno dice, oye, el duelo malo, el mal duelo, se trata de no lograr reconstruir tu identidad, bueno, tenemos acá una medicina que lo que hace es un reconstructor de identidad, ¿no? Entonces parece especialmente indicado para las patologías del duelo. Esa es la idea. Claro. No, la idea es que es prolongado. Uno con una dosis tiene beneficios por meses y todo eso, a diferencia de los inhibidores de recaptación de serotonina, ¿no? Esa es como la gran promesa de la terapia psicodélica, ¿no? Con pocas drogas, nada tóxicas, digamos, lograr efectos a largo plazo. Acompañado de terapia, obviamente, y todo eso, ¿no? Y respecto de psiconativo o cognitivo, yo no hago esa distinción. Pienso que nuestra psicología, nuestra mente, nuestro cerebro es afectivo y cognitivo en conjunto. Es difícil separar ahí, ¿no? Habiendo tanta interacción, ¿no? entre distintos sistemas, subsistemas, etc. Bien, hay una pregunta en el chat de Carmen Contreras. Dice, entonces el duelo puede ayudar tanto como para el crecimiento personal, pero también deteriora la personalidad porque el individuo deja ir una parte de sí, porque hay personas que no pueden superarlo. ¿Se me escucha? Entonces el duelo puede ayudar tanto. Claro, ayuda al crecimiento personal, pero también deteriora la personalidad. Claro, el duelo nos rompe a nosotros mismos, un trozo de nuestra biografía, autobiografía, y el duelo es ese mecanismo en el que recomponemos nuestra autobiografía. Y uno tendría que pensar en el rol funcional de las emociones positivas en el duelo, por ejemplo. Yo pienso que si asumamos que es verdad que el duelo se trata de reconstruir una identidad tras la pérdida autobiográfica. Emociones positivas como eso que hablábamos ayer, ¿no? Y uno se recuerda el viaje que hizo con la pareja, y mi pareja hizo una cosa ridícula y nos reímos y me acuerdo de eso y me sonrío mientras lloro probablemente, ¿no? Tal vez esos afectos positivos cumplen la función habría que ver, de reconstruir la historia hacia el pasado, ¿no? Algo de ese tipo, ¿no? Habría que ver yo creo que es una pregunta abierta, ¿qué es lo que hace el afecto negativo y el afecto positivo a la hora de reconstruir la identidad? Bueno, y también ese recuerdo positivo te puede ayudar a reconstruir hacia el futuro. Claro, te puedo decir cuáles son los tipos de interacciones humanas que son beneficiosas para mí, ese tipo de cosas. ¿No? Sí, habría que ver, es una discusión que podríamos tener alguna vez. ¿Pueden prender el micrófono? Sí, está encendido. Ah, no, bueno, ¿no quería decir algo esta Rocío? Sí, Katia, pero tuvo problemas, se salió de Zoom y enseguida Ok. regresa. Ok, entonces, pues Efraín. Bueno, yo voy a preguntar desde la computadora de Efraín, que la mía no estaba funcionando. Y lo que tenía en mente era llevándolo a lo que estábamos pensando David y yo sobre el duelo de uno mismo. Entonces, si la idea es que en estos casos de duelo se trata de reconstruirse a sí mismo, se me ocurren dos cosas, ¿no? Una manera en la que a lo mejor no funciona para el duelo de sí mismo porque no hay qué cosa reconstruir, porque no hay como un antes y un después, ¿no? En estos hay como una capacidad de que está el duelo y luego yo puedo hacer otra cosa. Pero en el caso de uno mismo, no es tan obvio al menos, hay que meterle un poco más de artimaña como argumentativa para poder decir, pero es que esto es lo que te vas a convertir. No, pues porque justo lo que estoy afrontando es que dejo de existir. Entonces, ese nuevo yo no lo veo tan claro, ¿no? Como se me ocurre que podría funcionar ese nuevo yo es aceptando un poco como lo que decíamos ayer, ideas de trascendencia en donde no me muero, sino que me transformo. Y ahí sí puedo decir como, mira, estas ideas de transformación me ayudan a confrontar mi propia muerte porque no dejo de existir para mí mismo, o dejo de existir para mí mismo, pero como existo para los otros en estos sentidos ambiguos de trascendencia, me calmo, ¿no? Y empiezo a reconstruir quién soy yo. Sí, no lo digo, yo creo que así. Entonces, si es así y aceptamos esta noción o este aspecto fundamental del duelo como reconstrucción narrativa, como que eso uno haría pensar, al menos no que exista ontológicamente eso, pero como al menos a pensar en la idea de qué tan útil nos es psicológicamente, ¿no? Que es lo que más está interesado en la presentación, contarnos historias de trascendencia en donde
la muerte física no es la muerte total, ¿no? Sí, yo creo que habla de la muerte así, ¿no? Sí. Yo creo que también es otro, está bien poco discutido todo esto. Yo creo que hay otra beta que se puede explotar también. No sé si hay más preguntas. Ah, ya. Rocío, Tal vez ¿verdad? puedes preguntar desde otro computador, ¿no? Ah, ahí está. Ya estoy ahí. Ok. Sí, bueno, sobre esto que decías que quizás la diferencia podría ser entre abandono y pérdida, entiendo que estás pensando, o bueno, lo que decías, la pérdida como algo que no quieres, sufres, y la abandono como algo activo. Pero yo creo que una persona que se vuelve atea se puede volver atea muy activamente y puede sufrir un duelo. O sea, eso puede ser doloroso. Uno tiene que aprender a reacomodarse. Donde encontrabas consuelo, saber que no quieres, porque no crees que eso sea correcto, etcétera. Lo puedes vivir como un duelo muy activamente. O sea, es algo que abandonas, pero muy activamente y puedes pasar un duelo. Y los casos como de San Pablo, pero yo creo que se puede pensar en otros. Ahorita se me ocurría que un caso puede ser, amas a una persona y tu vida junta y no sé qué, pero tienes un amor a primera vista por no sé quién más y te vale. O sea, supongo que no hay hijos ni nada más que te ate. Simplemente ya no quieres estar con aquella persona con la que se configuraba y de un día para otro, de un momento para otro, quieres estar con esa nueva persona de la que estás, ha sido un flechazo. Allí, por ejemplo, el abandono, o bueno, ahí hay un abandono y es activo, como en el caso de la fe, y no hay un duelo. O sea, a mí me sigue pareciendo, no hay un duelo, o sea, puede no haber un duelo. Tú cambias, tú estás enamorado y vas y recoges tu maleta del otro lado y no vuelves a pensar en nada, ni piensas que, ni te duele, ni. Entonces, si la diferencia que tú quieres establecer entre cuándo se hay duelo y no, viene de lo activo, a partir de decir que es un abandono y la pérdida, siento que sigue sin funcionar. Yo creo que es como lo primero que decías, yo creo que no valoro tanto lo que tenía antes y valoro más lo que tengo ahora. Está esa base eudaimónica parece en juego, como ustedes pensaban. Pero esos casos de que uno se esfuerza por ser ateo, digamos, ¿no? Y se siente mal, uno vive un duelo. Esos son casos, pienso yo, o lo que sugiere esos casos es que la vida anterior no era totalmente mala, las cosas no son blanco y negro. Entonces mi vida de cristiano, por ejemplo, si bien yo ya no la quería por nuevas convicciones teóricas, las vidas religiosas son sumamente ricas para las personas, ¿no? Entonces, no es que mi vida religiosa haya sido súper mala, digamos, sino que tenía aspectos negativos, pero también había un montón de sentido, de comunión con otras personas, de encuentro con cosas que son más grandes que uno mismo. Esas son cosas positivas que tiene la religión para todas las personas, pienso yo. Por eso todavía están, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, tengo duelo, aun cuando quería ser ateo, y lo veía como algo positivo y mejor que ser religioso todavía tenía un montón de aspectos buenos también. Entonces por eso hay un duelo. Y lo mismo del caso del novio, digamos, uno tiene un flechazo y no tiene duelo. Bueno, eso refleja, eso nos da información acerca de quiénes somos. Bueno, parece que esa persona no era tan central para mí como yo lo pensaba antes, ya que no estoy experimentando duelo ahora que me voy con este otro tipo, digamos. O al revés, si siento duelo, aunque prefiero este nuevo tipo, digamos, siento duelo porque, bueno, mi ex no era totalmente malo, tenía un montón de cosas buenas y nos llevamos bien, etcétera, pero este otro tipo me gusta más, ¿no? Entonces hay un duelo porque perdí ese tipo de transacciones, digamos, afectivas con esta otra persona que no era totalmente mala, no era una relación totalmente mala. Si fuera totalmente mala, digamos, no sé, sería raro, ¿no? Pero asumiendo eso, que las cosas no son blanco y negro, ¿no? Malas o buenas, sino que las historias tienen trozos buenos y trozos malos. Entonces uno puede tener duelo si es que los trozos buenos se pierden, aun cuando esos trozos malos son reconfigurados en una nueva historia más positiva. Yo creo que se puede jugar con eso, con que las historias no son totalmente buenas o totalmente malas y uno puede perder un trozo de aquí, un trozo de allá, digamos. Yo no sé bueno, no sé si estoy de acuerdo en los detalles, pero si no me fijo en los detalles, ¿estarías aceptando entonces que el elemento eudemonista es fundamental? Así, el elemento eudemonista, porque Sí, ahora no basta la pérdida. no, yo digo que basta la pérdida de un aspecto central de nuestra autobiografía. Yo creo que eso basta. Pero al hablar de pérdida,
es difícil hablar de pérdida sin asumir un contexto eudaimónico, ¿no? Estoy viéndolo ahora, digamos, como cuando tú acomodas la objeción que dice, ¿no? Parece que uno está suponiendo un contexto eudaimónico, bueno, respecto a mí, ¿no? De mi propia dieta. Parece que eso está ahí cuando uno habla de pérdida incluso, ¿no? Es difícil hablar de pérdida, a diferencia de abandono, haciendo esta distinción, sin que haya una concepción de la vida buena en juego, ¿no? Parece inevitable. Sí. Hay un chat. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Katia, pues parece que no hay más preguntas. Ok. Si José, les ¿quisiera parece bien, agregar algo? Sí, perdón. José, que si quieres agregar algo. No, creo que se entendió. Sí, se entendió muy bien. Ok. Pues si les parece, lo podemos dejar aquí, ¿no? Por ahora. Sí, vamos a dejar de compartir pantalla, por favor. Bien, entonces, pues, este taller lo cerramos aquí y regresamos a las 4.